Entonces, muy buenos días, estimadas y estimados intervinientes, al público asistente. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Departamento de Derecho Económico, a través de su magíster en Derecho Tributario y diplomado en Legislación Tributaria, le dan la más cordial bienvenida a la segunda sesión de debates tributarios, titulada Impuesto a la renta en la Ley de Reconstrucción. Este ciclo busca abrir un espacio de conversación sobre algunas de las discusiones relevantes del escenario tributario actual, reuniendo distintas miradas académicas y profesionales en torno a temas de especial interés para el debate jurídico y económico. Durante la jornada de hoy abordaremos algunas de las principales modificaciones en materia de impuesto a la renta, contenidas en la denominada Ley de Reconstrucción Nacional. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes a la directora del Departamento de Derecho Económico, profesora María Pilar Navarro, quien entregará unas palabras iniciales. Profesora Navarro, le otorgo la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo sobre debates tributarios que el día de hoy analiza el impuesto a la renta en la Ley de Reconstrucción, actividad organizada por el Magíster en Derecho Tributario y por el Diplomado en Legislación Tributaria. La actividad que hoy nos convoca es especialmente relevante debido a que hace pocas horas terminó la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto precisamente a este proyecto de ley. Y esta actividad busca examinar críticamente la propuesta legislativa que vuelve a instalar como centro de la discusión en Chile temas que han marcado la agenda en lo que dice relación con el impuesto a la renta en las últimas décadas. La tasa del impuesto de primera categoría, la integración o desintegración del sistema, incentivos a la inversión y muchas otras medidas que a estas alturas vuelven a estar en el foco del debate. Lo que hoy se plantea y que se analizará resulta especialmente relevante, además, porque determina e impacta directamente en la relación que va a existir, por un lado, en la tasa del impuesto de primera categoría y, en segundo lugar, cómo esto va a impactar a nivel de los propietarios o, podríamos decir, contribuyentes de impuestos finales. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que esta actividad bien puede plantear una temática paralela, que es si no existirá algún otro camino para no volver a repetir esta discusión en el futuro. Es decir, si no debiéramos discutir como país una nueva ley sobre impuesto a la renta de forma completa y estructural. Precisamente por ello, esta instancia considero que es muy valiosa. Nos permite no solo analizar el contenido de las propuestas desde una perspectiva jurídica y económica, sino que también identificar ciertos otros aspectos que pudieran ser relevantes de abordar. Agradezco sinceramente la participación de quienes hoy integran el panel como expositores y comentaristas, al profesor Sergio Alburquenque y a los profesores del Departamento de Derecho Económico Pilar González y Mario Silva. Y también agradezco sinceramente la presencia de todos y todas ustedes, porque estoy segura que será un conversatorio que enriquecerá la discusión y, por qué no decirlo, permitirá nutrir el debate que hoy se está realizando en el Parlamento. Aprovecho la instancia para invitarlos desde ya a la tercera sesión de este ciclo que hemos denominado Debates Tributarios, que tendrá lugar el día 28 de mayo a las 9:30 horas, en el que analizaremos el impuesto territorial en la Ley de Reconstrucción y asimismo los dejo desde ya invitados a las quintas jornadas del Instituto Chileno de Derecho Tributario, que tendrán lugar en la facultad y que se realizarán el día 2 de junio. Sin nada más que agregar, espero que la jornada sea muy provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navarro. Eh, Le recordamos al público asistente mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de toda la actividad. Asimismo, les informamos que al finalizar las exposiciones y comentarios se habilitará un espacio de preguntas y respuestas para que puedan eh, tirar tus dudas al final. En esta oportunidad nos acompaña como expositor el profesor Sergio Alburquerque, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad Diego Portales, institución en la que imparte docencia de pre y posgrado. Asimismo, nos acompaña como expositora la profesora Pilar González, abogada de la Universidad de Chile y Master of Law in Tax por la Queen Mary University of London. Actualmente lidera el área tributaria del estudio Barros, Silva, Varela y Vigil
y cuenta con experiencia en asesoría tributaria, reorganizaciones empresariales y resolución de conflictos ante el Servicio de Impuestos Internos y los tribunales tributarios y aduaneros en este país. Además, es profesor asistente en pre y posgrado e integrante del comité académico del Magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Finalmente, los comentarios de esta sesión estarán a cargo del profesor Mario Silva, abogado, profesor asociado del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y socio de PPU. Cuenta con más de 30 años de experiencia en materias vinculadas a reorganizaciones empresariales, planificación tributaria, fusiones y adquisiciones. Asimismo, integra el comité académico del Magíster en Derecho Tributario de esta universidad. Para comenzar las exposiciones, dejamos con ustedes al profesor Sergio Burquenque. Profesor, Sergio tiene la palabra cuando usted guste. Perdón, Sergio, estás muteado. Sí, vamos. Ahora sí, profesor. Bien, buenos días a todas, a todos. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a la Universidad de Chile y a la profesora María Pilar Navarro por la invitación a tan interesante debate, digamos, para los intereses del país y de plena actualidad, como todos ustedes bien saben. Eh, yo voy a abordar, digamos, en mi presentación algunos de los temas relativos o que contiene este proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, en lo que dice relación, digamos, con el impuesto a la renta, sin perjuicio de que puedan haber, digamos, algunas coincidencias con los temas que va a tocar la profesora Pilar González y los comentarios del profesor Mario Silva. Pero la idea acá, digamos, es, entiendo yo, debatir sobre los puntos más que, digamos, hacer una distribución, digamos, cerrada de algunos temas. En este sentido, yo he elegido, en términos esquemáticos, siete temas que este proyecto, de alguna manera, relacionan con los impuestos sobre la renta. Y más que respuestas, yo quisiera también plantear algunas dudas que me generan estas medidas. Comenzando con la disminución de la tasa del impuesto de primera categoría de 27 a un 23%. Varios documentos asociados y el propio mensaje presidencial plantean que esta disminución de la tasa, además de buscar, digamos, el crecimiento económico, aumentar la inversión, que no beneficia a los propietarios de las empresas, toda vez que el crédito, al disminuir, digamos, el impuesto, la tasa del impuesto de primera categoría un 23%, el crédito que podrán imputar, ¿verdad?, será más bajo contra los impuestos finales. Y eso me lleva a preguntarme si efectivamente será más caro para los propietarios de las empresas retirar utilidades al tener menos crédito que imputar, digamos, en contra de los impuestos finales. Y aquí a mí se me abre una duda porque en realidad, claro, es cierto que no se modifica los impuestos finales en relación, digamos, a las utilidades que retiren los propietarios de las empresas, pero también es cierto que si uno considera el fenómeno de la integración que también propone el proyecto, la verdad es que, por lo menos respecto de los inversionistas nacionales o de las personas que tienen residencia o domicilio en Chile, hasta ahora podían imputar contra los impuestos finales un 65% de un 27%. Y si se aprueba la reforma y por ende disminuye la tasa del 20 al 23%, van a poder imputar un 23%, un 100% al 23%. Un simple ejercicio matemático, resulta que todavía va a ser más conveniente, ¿verdad?,
retirar o que efectivamente, o más bien, que no será más caro para los propietarios de la empresa retirar utilidad al tener menos crédito, porque de verdad es cierto que disminuye la tasa del impuesto y por ende, nominalmente el crédito es menor, pero un 23% del 100% es más, si no me equivoco en el cálculo, que un 27, un 65% de 67. Eh, en este sentido, yo me atrevería a afirmar que efectivamente, digamos, sigue siendo todavía ventajoso para los propietarios de la empresa el retiro y que el problema en realidad no es el tema tanto del crédito, sino más bien no se modifica el incentivo al no retiro o a la postergación o diferimiento de la tributación con los impuestos finales respecto a los propietarios de la empresa. Ahí no hay cambios. Y agregaría respecto de este punto, ¿verdad? Del impuesto de primera categoría, una pregunta también. ¿Cuándo se discute sobre la base imponible? Es decir, un debate desde mi punto de vista centrado solo en el aumento o disminución de la tasa acaba siendo en alguna medida un falso debate, porque lo importante no es tanto la tasa, sino más bien, ¿verdad?, la base, desde mi punto de vista. Y ahí, la verdad, salvo lo que tiene que ver con invariabilidad tributaria, el proyecto no contiene mayores referencias o propuestas respecto a lo que es la base imponible del impuesto de primera categoría. El segundo punto que me gustaría tocar, compartir con ustedes, es la eliminación del impuesto único a la ganancia de capital establecido en el artículo 107, es decir, el impuesto único del 10% que grava desde el año 2022 el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones con cotización bursátil. La propuesta en este sentido busca volver al pasado, ¿verdad? Volviendo al régimen de ingreso no constitutivo de renta respecto de este tipo de ganancias de capital. Y aquí me gustaría preguntarme, ¿se justifica volver al pasado en esta materia? Es una medida que atraerá más inversión, fortalecerá el mercado local de las acciones y la recuperación económica, porque ese es el propósito o la finalidad probablemente, fortalecer el mercado local de acciones. Ahora, en principio debería aumentar el volumen de transacciones, digamos, a este respecto, porque el inversionista probablemente va a pensar, mire, me conviene invertir en este país porque no voy a tener que pagar impuestos cuando enajene este tipo de acciones y haga la ganancia. Por lo tanto, en principio, al menos en teoría, debería producirse este efecto, ¿verdad? Pero tampoco es que sea un efecto que se pueda anticipar y va a depender también de las condiciones de los países vecinos, porque hay que mirar, digamos, si los países vecinos tienen un régimen, digamos, tan atractivo como el que se propone a este respecto. Y lo más probable es que la competencia sea, digamos, bastante intensa a este respecto. El tercer punto, el crédito tributario por pago de remuneraciones. Señala el proyecto a este respecto que busca proteger e incentivar la contratación formal de trabajadores. ¿Cumplirá realmente este propósito? ¿Disminuirá el trabajo informal? El alto costo, ¿verdad?, de esta medida la justifica. Desde mi punto de vista, probablemente más que un incentivo, digamos, a la contratación formal, es un incentivo, digamos, al no despido y está lejos, desde mi punto de vista, de ser una medida que resuelva, digamos, el problema en términos estructurales, el problema del trabajo informal. En cuarto lugar, tenemos la repatriación desde el extranjero de capitales con una tasa reducida de un 10%, un 7%, ¿verdad? Dependiendo de si en este último caso la inversión se radica dentro del plazo que establece el proyecto en Chile. Pero no es solo una reducción de tasas, sino que también el beneficio de a no ser perseguidos criminalmente por la justicia, porque estamos hablando de rentas que no fueron declaradas o no han sido declaradas oportunamente y que no han pagado los impuestos, digamos, que debiesen pagar en Chile.
Y aquí la pregunta que me surge, en definitiva, es si el fin, porque hay que decirlo, con esta medida se busca la ampliación del fondo transitorio, ¿verdad?, de incendios, si este fin justifica el medio. Es decir, con esto se busca financiar la reconstrucción de los incendios generados en las regiones o en las provincias de Ñuble y Biobío, y por eso es una medida transitoria, pero este fin, que parece del todo loable o razonable, justifica el medio, justifica, digamos, esta tasa tan reducida y la renuncia al ejercicio, digamos, de la acción penal por parte del Estado de Chile, considerando además que este tipo de medidas, por lo menos desde el año 2014, se está transformando en un hábito. Tenemos a lo menos tres reformas tres medidas de repatriación desde ese año, con mayor o menor éxito. La que introdujo o estableció la ley 20.780, la con menos éxito introducida por la ley 21.713, y esta tercera que propone el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y esto último a mí me parece especialmente problemático porque se transforma, se puede transformar, se está transformando en un hábito este tipo de medidas, eh, que constituyen, digámoslo directamente, un cierto incentivo a la evasión a la espera de la siguiente amnistía tributaria, lo cual sin duda afecta también la igualdad ante la ley, especialmente de aquellos contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones tributarias. Enseguida tenemos el impuesto único del 5% a las rentas de arrendamiento de vivienda económica. Si bien esta es una modificación que pretende introducir al TFL número 2 en beneficio de las personas naturales a partir de la tercera vivienda, pero se hace extensiva también a las personas jurídicas con giro exclusivo, agregó la última indicación del Ejecutivo, con exclusivo, perdón, en el arriendo de este tipo de viviendas. Eh, Preguntas a este respecto que me surgen. ¿Es un incentivo a la constitución de personas jurídicas con giro exclusivo en el arriendo de este tipo de viviendas para pagar menos impuesto a la renta? ¿Se erosiona la base imponible del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales? ¿Es razonable fomentar la acumulación de viviendas en vez del acceso a las viviendas económicas? Pues bien, ¿por qué hablo de erosión de la base imponible del impuesto de primera categoría? Porque me parece que esta medida, digamos, de alguna manera crea el incentivo para la constitución de personas jurídicas con giro exclusivo en el arriendo de viviendas económicas y probablemente de empresas en paralelo que se dediquen a construir este tipo de viviendas económicas. Van a tributar con un impuesto único del 5%, siendo que en términos normales este tipo de personas jurídicas debiesen tributar con el impuesto de primera categoría, con una tasa evidentemente mayor, y por lo tanto eh, va a haber claramente, digamos, un incentivo a constituir este tipo de personas jurídicas, toda vez que hay que tener presente que estas rentas que este tipo de renta, dado que es un impuesto único, se van a registrar en el registro REX, ¿verdad? Como impuestos, rentas con tributación cumplida, y por ende, los propietarios de estas empresas también, ¿verdad? Cuando imputen a ese registro, naturalmente que el efecto que se va a producir es que no van a estar afectos a impuestos global complementarios eh, por las utilidades que se retiren al respecto. Eh, en sexto lugar, o en cuarto, quinto, no sé, ya me perdí, cuarto creo, tenemos quinto, sexto, el impuesto único del 10% a los saldos acumulados en el FUR, en el ETUT y en el FUT, o sea, el ETUT, es decir, el FUT bruto determinado al 31 del 12 del 2016, y los retiros en excesos del FUT en sustitución de los impuestos finales, pero sin derecho al crédito, el cual se extingue respecto, digamos, de estas cantidades o de estos saldos.
Nuevamente aquí la pregunta es, el fin, la ampliación del fondo transitorio por incendios, ¿justifica el medio? ¿Justifica que rentas que debiesen tributar probablemente con tasas bastante superiores acaben tributando con una tasa de un 10%, las cuales también se registrarán naturalmente en REDS? Y la propuesta señala que no, no, no serán imputadas en el caso que se realicen los retiros correspondientes. Y por último, tenemos la invariabilidad tributaria, que si bien fue objeto de análisis en la sesión anterior de estos debates tributarios, voy a centrar la mirada exclusivamente en los temas relacionados con el impuesto a la renta. Ustedes saben que una invariabilidad por 25 años para inversionistas extranjeros y nacionales desde la puesta en marcha. Y cabría preguntarse cuáles entonces son sus implicancias en materia de impuesto a la renta. ¿Es esta la solución razonable al problema de las diversas y sucesivas reformas tributarias? Voy a partir por esta última pregunta. ¿Es esta la solución razonable al problema de las diversas y sucesivas reformas tributarias? Es cierto que no genera certeza jurídica el hecho de que en los últimos años hayamos tenido sucesivas reformas tributarias. Eso no le entrega certeza jurídica a nadie. Y por lo tanto podemos compartir, digamos, que este es un problema, que hay que enfrentarlo, pero hay que preguntarse si es esta medida, la invariabilidad tributaria, y por tantos años, ¿verdad? La respuesta razonable a este tipo de problemáticas. También hay que decir que más allá de las sucesivas reformas tributarias, el sistema de impuesto a la renta que rige hoy en Chile, salvo algunos intentos de modificación frustrada, se mantiene casi inalterable, salvo en lo que se refiere, digamos, al, a la imputación parcial del crédito del impuesto de primera categoría a los impuestos finales. Se mantiene casi invariable desde el año 1984, si no desde antes de esa fecha. Pero lo cierto es que no es una buena señal desde el punto de vista, digamos, del inversionista, especialmente los extranjeros, el que aparezcamos, digamos, cada gobierno discutiendo, digamos, una reforma tributaria sin que se logre llegar a un acuerdo respecto de cuál es el mejor sistema y que se mantenga, digamos, con cierta estabilidad en el tiempo. Por lo mismo, yo comparto lo que señalaba la profesora Navarro, en el sentido de que tal vez, o en lugar de esta medida, sería más razonable plantearse un debate serio, ¿verdad?, sobre una modificación integral de la ley de impuesto a la renta que tenga cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Pues bien, respecto de la primera cuestión, ¿cuáles son sus implicancias en materia de impuesto a la renta? Este régimen de invariabilidad es desde la puesta en marcha, es decir, de que se perciban o devengan ingresos brutos del giro principal. La carga efectiva total a la red es uno de los derechos, ¿verdad?, que, que incorporan los inversionistas extranjeros o nacionales que se incorporen a este sistema. Carga tributaria efectiva total a la renta que equivale a aquella aplicable según la normativa vigente a la fecha del contrato. El mensaje original hablaba de una tasa de un 35%, eso se eliminó en las indicaciones y ahora simplemente dice carga tributaria efectiva total a la renta equivalente a aquella aplicable según la normativa vigente a la fecha del contrato. Probablemente esto, más que establecer eh, un único estatuto, generará diversos estatutos dependiendo, digamos, del caso y del momento en que se celebre el contrato de inversión extranjera. Esto contrasta con lo que establecía el decreto ley 600, que establecía una tasa, ¿verdad?, o una carga tributaria efectiva equivalente a un 42%. En cuanto a la determinación de la carga tributaria efectiva total de la renta, no se innova
Es la misma fórmula que se contenía en el decreto ley 600, en la renta líquida imponible por la tasa. La diferencia es la tasa que reste para completar esta carga tributaria efectiva tributaria sobre la renta, se aplicará sobre la renta líquida imponible, más una cantidad equivalente al impuesto de primera categoría que hubiera afectado a la renta incluida en la base imponible. No se considerarán para los efectos de determinar la carga tributaria efectiva total a la renta el royalty ni tampoco el impuesto específico a la actividad minera. También los inversionistas podrán optar, y esto es facultativo, a la invariabilidad de las normas legales, resoluciones, interpretaciones administrativas y circulares del Servicio de Impuestos Internos respecto de la depreciación, arrastre de pérdida y gastos de organización y puesta en marcha. Finalmente, el proyecto original establecía que las utilidades generadas por establecimientos permanentes de inversionistas extranjeros que mantengan divisas en el exterior se entenderían retiradas al 31 de diciembre de cada año y que las rentas o beneficios de las divisas se considerarían de fuente chilena. Esto se eliminó en las indicaciones. Por lo tanto, si se aprobó en la Comisión de Hacienda, significa que esta parte, digamos, de la tributación, por lo menos en la fase en que se encuentra la tramitación del proyecto, eh, desapareció. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio, por su interesante exposición y por las preguntas que generó. A continuación, dejamos con ustedes a la profesora Pilar González. Profesora, le cedemos la palabra para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Derecho Económico, a través de su directora, María Pilar Navarro, por la invitación. Em, Me parece que ya estoy proyectando. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Voy a tomarme un poco el contexto del proyecto en general que ya realizó el profesor Sergio Alburquerque, y yo voy a ir directamente a las modificaciones que están siendo propuestas por este proyecto de ley, también considerando las indicaciones que fueron introducidas esta semana, específicamente a la ley de la renta y en particular un poco a lo que ya contextualizó el profesor Alburquerque respecto de la rebaja del impuesto de primera categoría, de la vuelta o la reintegración del sistema tributario y al crédito por contribución. En primer lugar, me voy a referir al crédito por pago, perdón, de remuneraciones. Me confundí. En específico, el proyecto de ley lo que hace es incorporar un nuevo artículo 33 ter a la ley de la renta, conforme al cual lo que se busca es otorgar un crédito tributario a las empresas o a los empleadores que paguen remuneraciones, esto con el objetivo de reducir su carga tributaria, vamos a ver a continuación la forma, e incentivar la contratación formal. Aquí no hay que olvidar que este proyecto lo que busca es hacerse cargo del alto nivel de informalidad laboral que existe en Chile y que se ha disparado en los últimos años. Entonces, aquí hay un objetivo que es bastante importante y que busca incentivar la contratación de mano de obra formal. Los beneficiarios van a ser los empleadores, obviamente, pero en la medida que estos califiquen como contribuyentes bajo el régimen del contenido en el artículo 14 letra A, el régimen parcialmente integrado, y el artículo 14 de número 3. Acá queda fuera, de alguna manera, el régimen 14 de número 8, que es el régimen transparente al cual se pueden acoger las empresas que cumplan los requisitos para acogerse al régimen ProPyme general. ¿Cómo funciona el crédito? Bueno, el crédito funciona de la siguiente manera. Se establece que las empresas van a tener derecho a un crédito que va a consistir en un porcentaje de las remuneraciones pagadas y que ese porcentaje va a partir en un 15% y luego va a tener una disminución gradual hasta llegar a un 0% en el caso de rentas que excedan las 12 UTM. Entonces, cuando las empresas tengan trabajadores a los cuales les paguen rentas de
0 hasta 7,8 UTM, que más o menos son actualmente, conforme al valor de la UTM de mayo del 2026, 550.586 pesos, van a tener derecho a un crédito que va a ser equivalente al 15% de la remuneración pagada. Cuando se paguen rentas entre un 7,8 y 12 UTM, que es de los 550.000 a los 847.000 pesos, el crédito va a rondar entre el 15% o el 14,99 y algo y el 0%. Y esto se va a determinar mediante una fórmula que está establecida en la misma ley, que es la que está allí. En el fondo lo que se hace, de alguna manera, es vincular la rebaja lineal del crédito a las remuneraciones pagadas efectivamente al trabajador. Y cuando se paguen más de 12 UTM de remuneración, ahí por error dice 120, simplemente el empleador no va a tener derecho a percibir ningún tipo de crédito o a generar ningún tipo de crédito por la remuneración pagada. ¿Sí? Entonces este crédito está directamente vinculado al valor de la remuneración y decrece proporcionalmente hasta llegar a cero cuando las rentas pagadas exceden de las 12 UTM. Un aspecto importante y que es algo que no se toca en este proyecto. Aquí es importante señalar que los trabajadores que perciban estas rentas son trabajadores que van a estar bajo el tramo exento del impuesto único de segunda categoría, puesto que las rentas que van a pagar van a ser inferiores a las 13,5 unidades tributarias mensuales. Por tanto, son rentas que, percibidas por el trabajador, no se van a afectar con impuesto único de segunda categoría y van a generar el crédito en la empresa. Para estos efectos se da una definición dentro de la norma de qué se va a entender por remuneración mensual, que es el monto sobre el cual se calcula el crédito, y allí lo que señala la norma es que se va a identificar esto con los montos que se consideran en la determinación de los haberes imponibles, conforme a los cuales se aplican las cotizaciones establecidas en el Decreto Ley 3500 de 1980, y además se van a sumar las asignaciones de alimentación, movilización y alojamiento proporcionado por el trabajador, y aquí la norma establece que se van a sumar cuando éstas se paguen en dinero. La forma en que se me ocurre razonablemente entenderlo es que si estas no son pagadas en dinero y son pagadas de otra manera o directamente por el trabajador, tal vez queda la duda de si ellas van a ser consideradas dentro de la remuneración mensual individual y si por tanto van a dar derecho al crédito o no. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, también se incluye la posibilidad de que los empleadores generen un crédito por el pago de sus remuneraciones, y aquí lo que la norma busca es establecer un mecanismo en virtud del cual se deba prorratear la remuneración según las horas trabajadas por ese trabajador a tiempo parcial, con la lógica de dividir la remuneración en las horas pactadas y multiplicar el producto por la jornada máxima legal, y así se va a establecer más o menos a cuál debería ser el crédito asignable. Un aspecto muy importante de este crédito es que la norma establece en términos precisos cómo se debe utilizar el crédito generado mes a mes por las empresas. Recordemos que al estar asociado el crédito a las remuneraciones que pagan, es un crédito de determinación mensual. En primer lugar, lo que dice la norma es que el crédito que se genere en un determinado mes se va a imputar a los pagos provisionales mensuales. ¿Esto qué significa? Esto significa que es un alivio inmediato a la caja o a los flujos de una empresa, puesto que en lugar de meterse la mano al bolsillo e ir a pagar los pagos provisionales mensuales, va a poder echar mano a este crédito al cual va a tener derecho por la contratación de los trabajadores. Si este crédito excediese el monto de los pagos provisionales mensuales o por cualquier motivo la empresa no se encontrase obligada a pagar pagos provisionales mensuales en un mes determinado, el crédito se va a poder imputar a los débitos del impuesto al valor agregado. De nuevo, esta medida lo que hace es mejorar la caja de las empresas de alguna forma, porque lo que hace es permitir que la empresa cumpla su obligación frente al impuesto al valor agregado mediante la compensación de los créditos generados por el pago de remuneración. En tercer lugar, se establece que si se generase un excedente en donde el crédito fue utilizado para los pagos provisionales mensuales, el exceso también se imputó a los débitos del impuesto al valor agregado y existiese todavía un remanente, este se podrá imputar contra el impuesto de primera categoría, y en este caso la imputación se va a generar en abril del año siguiente, que es el momento en el cual la empresa va a pagar el impuesto de primera categoría correspondiente. En el caso de que se utilice, de que habiendo operado estas compensaciones existiese todavía un saldo disponible o un remanente de este crédito, dispone la norma que se acumula, o sea,
y se utiliza en los ejercicios siguientes sin que signifique o importe una devolución al empleador. En los casos en los que existan trabajadores que tengan un régimen de remuneraciones variables, la norma establece que los empleadores, con el objeto de determinar en términos correctos el crédito aprovechable respecto de aquel trabajador, se establece que se deberá reliquidar el crédito con el objetivo de establecer si respecto de las rentas pagadas a este trabajador dentro del año, si en cada uno de los meses el crédito determinado o aplicado fue correctamente determinado conforme a esta lógica de la reliquidación. Y en ese ejercicio se podrían generar distintos escenarios. Uno de ellos podría ser que el crédito que se determinó fue determinado en exceso por el empleador. Y en ese caso se establece la obligación del empleado de restituir al fisco aquellas cantidades, debiendo rebajar esta en primer lugar del pago provisional mensual que se hubiese realizado. Si se generase todavía una diferencia, este se puede imputar contra los débitos del impuesto al valor agregado. Perdón, al revés. Primero al débito por el impuesto al valor agregado y si se generase un excedente al PPM. ¿Sí? Por tanto, hay una lógica en virtud de la cual, en casos en los cuales, debido al pago de remuneraciones variables, existiese algún tipo de imprecisión en el cálculo final del crédito, la ley establece este mecanismo de ajuste en virtud del cual se asegura que las cantidades aprovechadas o indebidamente aprovechadas en virtud de la reliquidación sean correctamente restituidas. Muy importante mencionar que esta norma, el artículo 33 ter, lo que hace también es establecer restricciones e incompatibilidades y en este sentido las empresas del Estado o las empresas en las cuales el Estado o las municipalidades participen en un porcentaje mayor al 50% no tienen derecho al crédito por remuneración. Y de igual forma se establece que es incompatible este crédito con cualquier otro subsidio o beneficio que esté asociado al empleo de trabajadores y que se estén establecidos o regulados conforme a programas establecidos en la ley de presupuesto. En este sentido, la incompatibilidad debe ser revisada respecto de cada remuneración individual. De este modo, me parece, y que con esta frase lo que se señala es que una empresa, respecto de trabajador por trabajador, deberá determinar cuál es el beneficio o el subsidio al cual que está aprovechando, y bajo esa lógica, si de respecto a un trabajador aprovecha un subsidio o un beneficio que esté contenido en esta ley de presupuesto, no va a poder aprovechar el crédito. Entonces, no tiene que ser visto como una limitación hacia la empresa en total de un modo de que puede optar a uno u otro beneficio, sino que se revisa en base a trabajador por trabajador. Aspecto relevante, en términos de fiscalización, se faculta obviamente al Servicio de Impuestos Internos para realizar fiscalizaciones muy importantes, tanto respecto del trabajador como respecto del empleador en cuanto al correcto uso del crédito. Se establece que el uso doloso del crédito será sancionado bajo el artículo 97, número 4, que contiene multas pecuniarias y también sanciones corporales. Y también se establece que el Servicio de Impuestos Internos, previa citación, podrá denegar el derecho al crédito si es que si es que el empleador no entregase la información o estableciese que la información entregada es incompleta o tiene algún tipo de problema. ¿Sí? Muy importante en este proyecto, bueno, en general en todos los proyectos, siempre cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que incorpora o que promueve cambios en materia tributaria, se entrega algo que es el informe financiero. Muchas veces uno no lo mira tanto o en otras oportunidades uno no lo toma tanto en consideración. Pero en este proyecto de ley en particular me parece particularmente relevante mirar bien y ver cuál es el efecto que se proyecta en cuanto a la aplicación de las medidas, principalmente si vemos la historia de las reformas tributarias, en donde podemos identificar en términos muy evidentes ya en la reforma del año 2014, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que veíamos un proyecto que estaba amparado en un informe financiero que mostraba realidades totalmente que con el tiempo quedaron en evidencia que eran totalmente mal proyectadas y que en el fondo los efectos que se estimaban que se generarían con el proyecto de ley que estaba siendo propuesto en ese momento nunca se generaron. En este caso, las proyecciones que tenemos
proyecto de ley, en el caso del crédito por pago de remuneraciones, son las que están establecidas acá. Y aquí es muy importante, más allá del número, y que obviamente es relevante para entender cuál es el efecto fiscal que tiene esta política, es importante entender que estas medidas están amparadas o estos números están proyectados en base a ciertos aspectos que son asumidos por el proyecto de ley. Primero, se asume que todas las empresas elegibles van a utilizar el beneficio. O sea, se está asumiendo que del universo total de las empresas que califican para efectos de utilizar este crédito, todas las utilizan. Luego se proyecta un crecimiento del 1,2% de los cotizantes elegibles. O sea, se está esperando que efectivamente esta medida incentive la contratación formal y al incentivar la contratación formal incremente la base de cotizantes. Y finalmente se asume una tasa de crecimiento real anual del 1,9% de la remuneración. Estos son el menor ingreso que significaría por cada uno de los años. Me imagino que el primer año está pensado como a partir de la vigencia de la norma, y de ahí en adelante se proyecta cuál es el efecto que tiene el otorgamiento de este crédito. Importante mencionar, como lo dije hace unos momentos, que este incentivo a la contratación no va a incidir en un mayor pago de impuesto a la renta por parte de los trabajadores, porque los montos que se establecen como tope son montos que, como tal, como ingresos, están exentos del impuesto único de segunda categoría. Adicionalmente, el informe financiero establece que debido a que indica que este crédito por remuneraciones es incompatible con otros beneficios, se estima que se generará un menor gasto por la aplicación de esta incompatibilidad, puesto que se está asumiendo en este proyecto que las empresas van a preferir acogerse a este crédito por remuneraciones y no a los beneficios que están contenidos en la ley 21.808, que todavía no entra completamente en vigencia. Y esto es un punto súper relevante, porque acá lo que vemos es un problema que acusaba al principio la directora del departamento, en el sentido de que tenemos una norma, que es la ley 21.808, que establece ciertos beneficios o subsidios a la contratación que todavía no entra en vigencia, y tenemos otro crédito que busca, de alguna manera, comillas, competir con ese beneficio, lo cual muestra una poca planificación o una mirada muy cortoplacista en cuanto a las modificaciones tributarias. A continuación, les voy a hablar de la rebaja del impuesto de primera categoría, aprovechando el contexto que ya realizó el profesor Albur Kenke. Efectivamente, como el profesor señaló, se modifica el artículo 20 de la Ley de la Renta, que es el artículo que contiene la tasa del impuesto de primera categoría. Recordemos que hoy día señala que la tasa del impuesto de primera categoría asciende un 25%, y que en el caso de las empresas acogidas al régimen parcialmente integrado, esa tasa va a ser del 27%. De este modo, entonces, lo que busca el proyecto es rebajar la tasa y establecer una única tasa del 23%. Se establece asimismo la rebaja a través de medidas transitorias, una rebaja gradual de esta tasa desde el 27% hasta el 23%, según la siguiente regla. Respecto a las rentas percibidas o devengadas en el año comercial 2026, se mantiene la tasa del 27%. Rentas percibidas o devengadas en el año comercial 2027, un 25,5%, 28,24%, y ya el año 2029 entramos completamente a la modificación y quedamos con el impuesto de primera categoría del 23%. Muy importante señalar que las rebajas de los años, o sea, las tasas establecidas por las rentas percibidas o devengadas en los años 26 y 27, que es 27% y 25% respectivamente, no van a resultar aplicables a los contribuyentes que no poseen, contribuyentes que están calificados o contenidos en el artículo 14, letra G de la Ley de la Renta, estas empresas que no tienen propietarios finales, como son las fundaciones, las corporaciones y las empresas del Estado, las cuales van a mantener entonces su tasa del 25%. ¿Sí? Otro aspecto relevante es señalar que esta modificación, si bien afecta de alguna manera al régimen ProPyme, puesto que efectivamente rebaja la tasa del 25 al 23%, es importante extender esta modificación y vincularla con la ley 21.715, que es una ley que rebaja de manera transitoria
hasta el año 2028 la tasa efectiva del impuesto del impuesto de primera categoría para empresas acogidas al régimen ProPyme, y en ese caso se establece por la ley 21.715, que es una ley que no es tocada o modificada por este proyecto de ley, que las empresas acogidas al régimen ProPyme por el año 26-27 quedan con una tasa del 12,5%, sujeto a que se cumplan ciertos requisitos asociados a la cotización previsional, y para el año 2028 se incrementa al 15%. 15%. Recordemos que conforme a la ley 21.755, a partir del año 2029 se retomaba la tasa del 25%, y ahora con este proyecto lo que ocurriría es que en lugar de volver a la tasa del 25%, que es la tasa del régimen, quedaría la tasa en un 23%. Entonces, es una modificación, si bien afecta a la empresa ProPyme, lo hace a partir del año 2029 y lo hace rebajando la tasa de 25 al 23. Y vamos ahora a uno de los puntos que generan o han generado más discusión, y me quiero hacer cargo de algunos puntos levantados por el profesor Alburquerque, y que es la reintegración del régimen tributario. Una de las premisas que tiene este proyecto es que lo que se busca precisamente es rebajar el impuesto corporativo, permitir la integración y, mediante la rebaja del impuesto corporativo, hacer que las personas naturales, ¿sí?, o socios finales de las sociedades, al tener un menor crédito, paguen un mayor impuesto. Entonces, quiero que veamos bien cuál es la situación actual y cómo nos dejaría esta reintegración del régimen tributario. Actualmente, una persona natural con domicilio o residencia en Chile que participe en una sociedad y que esté acogida al régimen parcialmente integrado, tiene derecho a aprovechar el impuesto corporativo pagado por esa sociedad como un crédito contra sus impuestos finales, encontrándose obligado a realizar una restitución del 35%. ¿Qué significa eso? Que si tenemos en este caso, acá lo puse, una sociedad que genera una base imponible de 100, que está sujeta al pago de un impuesto de primera categoría de 27, ¿sí?, la tasa es 27%, supongamos que esta sociedad distribuye dividendos a esta persona natural por 73 pesos. Conforme está estructurado nuestro sistema, este dividendo va a tener derecho a un crédito por 27. Eso va a hacer que el monto sobre el cual calcule el impuesto global complementario va a ser 100, el monto del dividendo más el crédito al cual se tiene derecho. Asumiendo que esta persona está en el tramo más alto del impuesto global complementario, nos daría que el impuesto global complementario a pagar sería 40 pesos en este ejemplo, ¿cierto? Pero como se tiene derecho a la rebaja por el crédito por impuesto de primera categoría, que en este caso es el 65% de los 27 que se entregaron, nos da una tributación que luego tenemos que agregar a la restitución del crédito por el impuesto de primera categoría, que es este 35% sobre 27 pesos, que son los 9,45. Luego existe un crédito que está en el artículo 56, número 4 de la Ley de la Renta, y que establece que se va a entregar un crédito equivalente a el 5% de las utilidades. En ese caso, nos vamos a quedar finalmente con una tributación consolidada, y más allá de los números en particular, pero conceptualmente nos vamos a quedar con una tributación consolidada de 44,45%. Y cuando hablo de tributación consolidada, lo considero desde el momento en que la sociedad generó sus rentas, que en este caso son 100. Finalmente, entre los impuestos que paga la sociedad y los impuestos que paga la persona, se va a generar una tributación total de 44,45 pesos. Esa es la situación actual. ¿Cómo cambia esto bajo el régimen, bajo esta reintegración del régimen parcialmente integrado? Porque recordemos que bajo el régimen ProPyme, esta restitución o esta utilización del crédito por impuesto de primera categoría parcial no se genera, hay una integración total. ¿Cómo operaría entonces esta reintegración en el régimen parcialmente integrado? Entonces, el proyecto lo que busca precisamente es buscar la reintegración, y lo hace de manera gradual. Entonces, primero establece que los créditos por impuesto de primera categoría generados en el año 2027 van a estar sujetos a una restitución del 30%, o sea, se rebaja la restitución del 35 al 30, en el caso de los ingresos generados el 28 se rebaja del 35 al 20, y para el año comercial 2029 ya no existe restitución. Y aquí hay un aspecto muy importante y que tiene que ver con el efecto económico que esto genera, porque no significa que específicamente el año 2029 nunca más va a haber restitución. La norma lo que hace es establecer un orden de preferencia en el cual se van a utilizar los créditos, y allí se establece que en primer lugar se tienen que utilizar los créditos acumulados al 31 de diciembre del 2026,
y según las normas vigentes al 31 de 2026 y hasta su total extinción. Luego de eso, se va a poder utilizar los créditos generados, perdón, el año 2027, que van a tener una restitución del 30%, y finalmente los generados en el año comercial 28, que van a tener una restitución del 20%. Finalmente, cuando estemos en presencia de utilidades generadas del 2029, recién allí vamos a estar con una restitución de tasa cero. Por eso, el efecto no es inmediato, sino que el efecto se va generando proporcionalmente en el tiempo. En el caso del impuesto de primera categoría, recibidos con ocasión de las reorganizaciones, entonces establece que va a ser el Servicio de Impuesto Interno el que va a tener que entregar las indicaciones que correspondan para su debido control y registro. Y con esto termino. La norma establece que, y aquí es donde yo creo que económicamente se genera una distorsión, establece que respecto de las ingresos generados por el año 2027-28 que están sujetos a restitución del 30 y del 20%, los contribuyentes van a mantener el derecho al crédito del 5% que está establecido en el artículo 56, número 4. Y allí me parece que en ciertos casos podría ser que se termine pagando un impuesto que es menor al 40%, que al final del día es la tributación máxima que se debería enfrentar si es que no existiese obligación de restitución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora González, por su posición. A continuación, dejamos con ustedes al profesor Mario Silva, quien realizará los comentarios de las presentaciones anteriores. Profesor Mario Silva, tiene la palabra. Mario está silenciado. Perfecto. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, profesor. Perfecto. Ok, buenos días. Eh, Como comentarista, lo primero que tengo que decir es que las cosas que voy a decir son a título personal, no representan ni a la universidad, ni al estudio donde trabajo, ni a nadie, son solamente mis disquisiciones personales. Y voy a ir por partes comentando, digamos, las cosas que se hablaron acá. Primero, respecto a la rebaja del impuesto de primera categoría de 27 a 23%. Lo primero que tenemos que considerar es que la tasa promedio OCDE en este minuto es de 24% y que la tasa de países cuando estaban en similar desarrollo que el nuestro era bastante baja. Y por último, y esto es bien importante, el aporte a la recaudación total del impuesto de primera categoría con la tasa 27% es bastante alta en los países OCDE. De hecho, de acuerdo a las mediciones del año pasado, en la OCDE, Chile está dentro del rango alto de recaudación por tributación empresarial. Pero, y aquí viene lo paradójico, esa alta tributación, cuando uno ve todos los países de la OCDE, no tiene que ver con la tasa. En efecto, por ejemplo, Chile, que está en alta recaudación, tiene un 4,5% de recaudación por impuesto empresarial, con una tasa del 27%. Canadá, sin embargo, tiene un aporte 4,2%, también bastante alto, ¿ya? Con una tasa del 15%. Y por Mario, otro lado, perdona ¿sí? Mario, es que no está en modo presentación. Ah, ¿no está en modo presentación? ¿Los datos que estoy dando? No, 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 sí, pero no está en pantalla completa la presentación, sino que se ven las otras diapositivas. ¿No ven rebaja tasa del impuesto de primera categoría? Sí, sí se ve. Lo que pasa es que no está en modo presentación pantalla completa, sino que se ve más en pequeña esta diapositiva, las otras slides se ven al lado. Ah, perdón. Ah, ya, ahí sí. Ahí debía estar, ¿no? Sí, ahora sí. Pilar, ahora sí. Sí, sí, sigamos, sí. Ok. Entonces,
tenemos, por ejemplo, países que tienen altas tasas de impuestos de primera categoría, como por ejemplo Portugal, que tiene un 30% de tasa de impuestos de primera categoría, sin embargo el aporte a la recaudación es solo de 2,9, ¿ya? O países como México, que tiene 30% de impuestos de categoría, el equivalente a nuestra primera categoría, y solamente aporta 3,4. Entonces, ¿qué es lo que quiero recalcar? Que en el fondo la rebaja del 27 al 23% eh, eh, no es necesariamente, puede producirse, pero no necesariamente va a producir una rebaja en la recaudación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tasa, dependiendo de los países, no necesariamente lleva a altas o bajas recaudaciones. Por lo tanto, una subida de tasa a nivel de impuesto corporativo no significa un aumento de recaudación. Y una baja, asimismo, de esta tasa no significa necesariamente una rebaja en la recaudación. Por lo tanto, y históricamente creo que ha pasado en estos últimos 14, 15 años, es que hemos ido subiendo periódicamente la tasa y sin embargo, digamos, la recaudación total no ha aumentado significativamente. Respecto al tema de la tasa del 10%, tenemos que recordar que tuvimos en su minuto Eastfood, tuvimos hace poco Eastfeed, ¿ya? Y ahora está proponiéndose una tasa única, ¿ya? Que lo que pretende básicamente es aplicar una tasa para el FUR, para el Fondo de Utilidades Reinvertidas, para los retiros en exceso y para el antiguo FUT. Es cierto que es una recaudación rápida, pero a diferencia de lo que fue el ISFUT y el ISFIT, eso iba directamente a atacar, digamos, entre comillas, la recaudación futura. Sin embargo, estos registros antiguos, el FUR y los retiros en exceso, como asimismo el STUT, normalmente las empresas están rezagadas al final. ¿Por qué digo eso? Porque las empresas se cuidan mucho de no llegar a esas cantidades para efectos de tener una muy mala tributación a nivel de los dueños. ¿Y qué es lo que ha pasado en el fondo? Que son resabios que han quedado en las empresas y que nadie quiere tocar. Y que no solamente nadie quiere tocar, sino que además es muy difícil de fiscalizar. Yo, que soy el mayor seguramente de este panel, me acuerdo lo que era, ¿ya? Y cómo funcionaba. Pero la gran mayoría de los fiscalizadores de impuestos internos, así como los nuevos asesores, no vivieron ni se recuerdan siquiera de cómo eran estos sistemas y están ahí. Por lo tanto, yo independientemente del tema de la recaudación del 10%, creo que es una buena medida el terminar o tratar de terminar con este tipo de registros que son muy complejos, muy difíciles de fiscalizar y la verdad es que a estas alturas la recaudación que producen es cero o cercana a cero. ¿Qué pasa con el tema de la integración del impuesto de primera categoría con impuestos finales? Eh, Primero, recordar que en Chile existe integración total. Lo que pasa es que no se aplica a las empresas 14A. Se aplica básicamente a las pymes y a aquellos contribuyentes extranjeros que están en países contratados. Otra cosa bien importante es que gran parte de las pymes, alrededor del 80% de las pymes en Chile, no son pymes por ventas, son pymes por relación. Es decir, no tienen las ventas suficientes para pasar a ser grandes empresas, sino que por relación. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que la integración en Chile no es algo tan difícil ni tan raro. Es algo bastante común que tuvimos por mucho tiempo y que desde hace aproximadamente 8 o 10 años lo tenemos, digamos, de manera semi-integrada. Pero esa semi-integración en la OCDE es muy rara. Salvo Chile y Corea del Sur, no existen otros países semi-integrados. La gran mayoría son países desintegrados. Que valga decir que en estos países desintegrados, la desintegración tiene una serie de instituciones bastante particulares
y que no son propias de nuestra historia tributaria y que, a mi entender, serían bastante difíciles de implementar en Chile por un tema cultural. Hay algunos países integrados, los menos, sí, pero los que sí somos bichos raros somos los semi-integrados, que solamente somos dos. Entonces, yo creo que efectivamente el volver a la integración y mirado desde el punto de vista histórico es nada más que volver a algo que en Chile, digamos, se aplicó durante mucho tiempo y de manera bastante, por así decirlo, entendida y asimilada, tanto por los contribuyentes como por la autoridad fiscal y por la sociedad en general. Eh, Hay aquí opiniones personales. Yo creo que aquí el tema, más que de integración o desintegración o semi-integración, el tema que tenemos es un tema de recaudación de impuestos personales. En la gran mayoría de los países de la OCDE, la recaudación por impuestos personales es bastante alta, alrededor de un 4,5%. En Chile no alcanza el 1,5%, ¿ya? Y tenemos en nuestra recaudación todavía al IVA como el gran recaudador. Entonces, aquí el tema es la renta de las personas. Los chilenos pagamos poco impuesto porque también ganamos mucho menos. Esto es un tema de desarrollo. Lo que tenemos que tratar de mirar es de que nuestra economía crezca y tenga y desarrolle rentas suficientes para que la recaudación de impuestos personales suba y la recaudación de impuestos personales sea más acorde a nuestro nivel de desarrollo y no como lo que está pasando ahora, que tenemos realmente un aporte muy mínimo, ¿cierto?, de lo que es el tema personal. Yo lo veo más el tema de integración como un tema de desarrollo de rentas de personas, más que como un tema de sistema en sí. En cuanto a la regularización de capitales, el antiguo Super 8 y otras regularizaciones que han habido, yo soy más bien por un efecto imagen, creo que no es bueno. Creo que no es bueno, independientemente que recaude mucho, el Super 8 fue muy exitoso en cuanto a recaudación, se proyectaba aproximadamente recaudar 150 millones de dólares y se recaudaron más de 1.500, o sea, fue muy exitoso. Pero yo creo que nuestro gran tema aquí es la imagen que proyectamos como sociedad a largo plazo. Creo que el estar siempre pendientes de cuál va a ser la próxima regularización de capitales no es una buena señal. Es una señal que a la larga perjudica el cumplimiento tributario y hace que los más arriesgados, que los que se asumen más viejos y derechamente evaden sus obligaciones tributarias, queden, ¿cierto?, a resguardo cada cierta cantidad de años. A mí, independientemente que esta vez pueda recaudar o no, no lo sé, no me gusta como imagen. Solo por un tema de imagen, creo que no es una norma que nosotros debiéramos adoptar como tal. Sigamos con mis comentarios. ¿Qué pasa con la invariabilidad tributaria? Eh, Cuando se discutió la derogación del antiguo decreto ley 600, había muchos comentarios que decían, Chile ya está en una etapa de desarrollo en que esta invariabilidad no tiene ningún sentido. Tenemos seguridad, tenemos crecimiento, vamos como avión, el desarrollo está a la vuelta de la esquina, deroguemos el decreto ley 600. Bueno, la dura realidad de los hechos nos demostró que el desarrollo a la vuelta de la esquina no estaba, que tenemos mucha, mucha agua todavía que pase debajo del puente antes de que eso ocurra, que nuestro crecimiento se redujo, se ralentizó de manera sostenida y que uno de nuestros grandes eh, pilares de nuestro sistema tributario, que era la estabilidad, pasó a ser, eh, iba a decir una ruleta rusa, tal vez demasiado, pero sí muy cambiante, terriblemente cambiante, sin una seguridad, sin certeza de saber qué es lo que estamos.
y con sistemas paralelos, como el tema de la integración, semi-integración, tratados y una serie de cosas que son bien complejas, varios sistemas PYME, con lo cual nuestro sistema se hizo tremendamente complejo. No tenemos un sistema sencillo, ni tenemos un sistema estable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar un baño de realidad a lo que nos está pasando y volver a la invariabilidad tributaria. A mí como sistema me gusta para lo que estamos viviendo hoy. Eh, Tal vez algunas observaciones, eh, tal vez esto de tener invariabilidad respecto a la tasa del minuto en que se firme el respectivo contrato de inversión. eh, Tal vez lo que debiéramos hacer es tener un poquito lo que pasó con el decreto ley 600, es decir, usted quiere invariabilidad, págueme un precio, poner una tasa más alta de 2 o 3 puntos, de manera tal de que el que tenga invariabilidad tenga un impuesto tal vez un poquito superior a la tasa final, digamos, de la que se está firmando en el minuto que se está firmando el contrato. Cosas como esa tal vez pudieran ser interesantes, pero yo creo que el sistema desgraciadamente lo necesitamos, ¿ya? El que sea aplicable a chilenos no me parece malo, sin perjuicio de que creo que va a requerir mucha fiscalización y va a requerir que los sistemas funcionen de verdad. Eh, una famosa forestal el año pasado hizo una inversión en Brasil de casi 4.500 millones de dólares, eh, gigantesca, y no invirtió en Chile. Eh, no- el dinero, digamos, no tiene ideologías. La inversión no tiene ideología. Va donde es más seguro, donde es más estable y donde tiene reglas claras, por cierto, además de la productividad y además de la rentabilidad que pueda tener. Entonces, lamentablemente creo que lo necesitamos. ¿Ya? El monto de los 50 millones eh, me parece, no sé, tal vez un poquito pequeño, tal vez podría ser un poquito más, no lo sé. Pero creo que es bueno que exista ese monto mínimo para acceder a este tema de la invariabilidad tributaria para grandes proyectos. Em, ¿Qué pasa con el ingreso no renta por la enajenación de acciones? En Pulso eh, se publicó hace muy poco una estadística respecto a la recaudación por el tema de acciones. Recordemos que esta modificación, cuando se legisló, pretendía gravar el año 2022 aproximadamente 49 millones de dólares. Bueno, la recaudación, y en régimen iba a recaudar algo así como 86, 90 millones de dólares. ¿Qué pasó? El 2023 recaudó 9 millones de dólares. El 2024 recaudó 12 millones de dólares. Y el 2025 recaudó 16 millones de dólares. Es decir, con 3 años y ya en régimen, la tasa del 10% recaudó muchísimo menos de lo que estaba proyectado. Eh, yo la verdad no soy economista como para saber si esto mejorará significativamente el mercado de capitales o no. Me da la impresión que sí. Eh, Y dado la recaudación que se ha producido en estos 3 últimos años en relación con ese impuesto, creo que puede ser una medida que sirva, porque el sacrificio respecto de su eliminación de esa tasa del 10% me parece, digamos, asimilable, digamos, dado los bajos montos de recaudación que tuvo, y que no se condice en nada, digamos, con la recaudación esperada. Y finalmente, a pesar de que no tiene solamente para efectos de mencionar el tema de rebaja de impuestos a las donaciones, recordar que se modificó en el proyecto que se presentó y quedó con una rebaja igual de 50% por año, ¿ya? Y respecto de los donatarios asignatarios de legítimas de cuarta de mejora, con libertad, con un tope máximo del 50% del patrimonio y liberada de la insinuación judicial. Bueno, estuve en tiempo, me tomé, digamos, justo el tiempo, así que creo que estamos bien. Esos eran mis comentarios.
Espero, digamos, que con esta discusión que hemos tenido les sirva para tomar, digamos, ciertas decisiones y poder ir y opinar respecto de para dónde van las cosas. Quedamos abiertos los tres panelistas a cualquier pregunta o observación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silva. Grandes comentarios y reflexiones. Le informado al público asistente que está activado el chat por si desean hacer una pregunta a los expositores. Y damos inicio a esta sección de preguntas y respuestas, donde el profesor Rodrigo Rojas tiene una consulta. Así que les voy a activar el micrófono para ver si desea hacerla. Muchas gracias. Me había puesto a escribir, pero creo que es más fácil que lo haga así en vivo. Eh, Considerando que se trata de debate tributario, creo que sería bueno por lo menos que planteáramos, yo tengo cuatro cosas. Respecto al 107, independiente de la recaudación, creo que podría eximirse los casos en que se vende el control de una compañía. Creo que es un tema a debatir. Respecto al crédito al empleo, bueno, ayer en esta especie de curanto que se hizo en la sesión de la Comisión de Hacienda, se cambiaron las reglas. Se supone que va a cambiar de alguna forma y según los cálculos que han hecho los especialistas, hoy día el crédito al empleo no sirve para nada. El efecto es cero. Eh, Respecto al impuesto único, yo creo que se pierde el objeto del DFL2. El DFL2 tenía una función. Nosotros conocemos el Servicio de Impuestos Internos con respecto a la ley de transparencia, informó que hay personas que tienen 2.500 departamentos, 3.500 departamentos. Eso va a ser un negocio espectacular. Basta formar una sociedad con giro exclusivo y va a pagar el 5%. Me parece un despropósito por todos lados. Y por último, la invariabilidad, y en eso concuerdo con Mario, eh, si este es un seguro, tiene que tener otra tasa, porque si la tasa es la misma, entonces no hay ningún sentido. Establezcamos un sistema de invariabilidad para todo Chile, digamos, y se acabó el problema. Y así nos aseguramos, como alguna vez dijo mi querido, recordado y admirado Juan Manuel Barahona, modifiquemos la Constitución y pongamos una norma que diga que se prohíben las reformas tributarias por 30 años. Y con eso solucionamos el problema. Gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo Rojas. ¿Quién quiere partir con la respuesta? Tal vez yo que fui aludido. Perfecto, profesor. Rodrigo, sí, totalmente de acuerdo. El decreto ley 600 tenía eso, tenía el diferencial de tasa. ¿Y qué es lo que pasó en la práctica? Si mal no recuerdo, eh, casi todas las empresas que estaban acogidas al decreto ley 600 cuando le tocaba el reparto fuerte de dividendos, renunciaban al decreto ley 600 y se iban a la legislación general, ¿ya? Y con eso, digamos, obtenían la distribución de dividendos con el régimen normal de impuesto adicional. Entonces, yo creo que ese aumento de tasa, que no debe ser significativo, si le vamos a poner un 10%, no va a tener sentido. Pero si le ponemos un 3, un 4 o un 5%, digamos, de tasa superior, que es el premio o el precio, digamos, por la invariabilidad, me parece súper razonable, digamos. En cuanto al tema del crédito al trabajo, yo creo que ahí hay una discusión tal vez un poquito más económica que tributaria, que por lo menos a mí me sobrepasa en cuanto a las apreciaciones. Lo que sí decir claro, que el costo es bastante alto y ese costo alto, digamos, prefiero, o sea, y en mi opinión personal nuevamente, no estoy hablando a nombre de nadie, que si vamos a hacer ese sacrificio, digamos, de ese costo, tal vez ese costo debería estar redirigido a otras cosas que son más relevantes para nuevo empleo y no para conservar los empleos que ya están, ya, opinión personal. Y en cuanto al tema del DFL2, claro, yo creo que, digamos, me parece buena idea el tema del 5% para el exceso de FL2 sobre 2, pero las cifras que tú nos diste acá, digamos, ese es un exceso, ¿ya?
que yo creo que también debiera ser controlado y debiéramos tener reglas para controlar eso, ¿no? No puede ser, digamos, de que alguien tenga o una empresa tenga 5.000 o 10.000 habitaciones o departamentos, digamos, y lo arrende con una tasa del 5%, digamos. Eso es una discriminación arbitraria que creo que constitucionalmente además puede ser compleja, digamos. ¿Ya? Debiera controlarse eso. No sé si quedo con algo más en el tintero respecto de Rodrigo, pero por lo menos es mi opinión. Perfecto, profesor. No sé si alguno de los otros profesores expositores desean complementar o profesor Sergio. Ahí sí. Sí, yo quisiera agregar algunas cosas en términos que planteó Rodrigo y también algunas cosas generales del proyecto en relación al sistema de impuesto a la renta. La verdad es que a este último respecto, una característica general que a mí me llama la atención y en clave propositiva es que el proyecto en sí, en su conjunto, ¿verdad? No cambia la matriz productiva del país. Si uno lo mira en la globalidad, en definitiva, los grandes beneficiados son la minería, el sector de la minería y de la construcción. Es decir, y ahí creo que estamos frente, digamos, a un modelo, digamos, ya que ya conocemos, a un modelo que no es sustentable en el tiempo, a un modelo que naturalmente Chile tiene que cambiar, pero seguimos insistiendo, digamos, con beneficios e incentivos y no pocos, ¿verdad?, a estos sectores que sin lugar a duda que generan empleo, eso no hay que desconocerlo. Pero también creo que hay que hacer un esfuerzo por diversificar la matriz productiva y en eso el proyecto es casi completamente nulo. En el tema de invariabilidad hay que agregar, digamos, que la invariabilidad no solo se limita al impuesto a la renta, sino que también, digamos, al IVA, a los aranceles aduaneros, no se puede a nuevos tributos que se creen, a las patentes de explotación, ¿verdad? Y al royalty. Por lo tanto, con estos fundamentos, digamos, mi apreciación de por qué, digamos, uno de los sectores más beneficiados con este proyecto es el de la minería. ¿Y qué decir, digamos, el de la construcción? IVA al 19% no beneficia el acceso, digamos, a la vivienda, porque ahí hay otro problema. Las personas normales, ¿verdad? Para acceder a la vivienda necesitan resolver el problema del crédito y los créditos tan altos y las tasas de interés también. Por lo tanto, probablemente quienes se van a beneficiar de esa suspensión del 19% del IVA son las personas que tienen disponibilidad de recursos para comprar y los propios, ¿verdad? Las propias empresas constructoras, etcétera. Respecto del artículo 107, yo además quisiera, eh, no sé, complementar algo que dice Mario. Yo creo que es importante cuánto recaudó este impuesto único del 10%, pero también, digamos, hacer una mirada hacia atrás cuando el artículo 107 establecía el INR, si es que efectivamente eso se tradujo, ¿verdad?, en un fortalecimiento del mercado de capitales chileno. Ahí también hay cifras, Mario, y creo que es bueno incorporarlas en el debate, porque si efectivamente esto mueve la aguja en el sentido de aumentar la inversión en Chile, la atracción de capitales, crear a Chile, digamos, el mercado de capitales chilenos como un polo de referencia en Latinoamérica, yo estoy a favor de la medida, pero en caso contrario, en contra. En cuanto al crédito a las remuneraciones, además del tema económico, ¿verdad? Donde se plantea que el efecto es casi nulo, porque Pilar, hay que decirlo que en el mejor de los casos esto se traduce en 82.000 pesos y pudiese disminuir en función de cuál es el monto de la remuneración. Pero también hay que decir, porque tú enfatizaste el tema, digamos, de que, claro, no va a quedar grabado con el impuesto de segunda categoría, pero sucede que este crédito tampoco se va a traducir en un aumento de las remuneraciones de los trabajadores. Por lo tanto, beneficia directamente a las empresas y como decía, como también planteaba,
esto no resuelve el problema mayúsculo de la informalidad en Chile. Ahí hay problemas estructurales importantes, como es el tema del precisamente el monto de la remuneración. Hay personas que ganan mucho más, ¿verdad?, en trabajos informales que lo que ganan, digamos, en la empresa, y por lo tanto el tema no está en el crédito desde mi punto de vista, sino que más bien en cuáles son las condiciones laborales y en el monto de la remuneración. También sería en el ámbito del derecho del trabajo, ¿verdad? Hay cierta ausencia o carencia de beneficios, por ejemplo, al tema de los jóvenes. Cifras del INE han planteado, digamos, que el desempleo en jóvenes profesionales ha aumentado sustantivamente en Chile, y ese es un problema, digamos, que en este proyecto no se hace cargo. Eh, También el tema de las mujeres, el proyecto de Sala Cuna, ¿verdad? Lleva durmiendo en el Congreso bastante tiempo y también podría ser una medida pro empleo, especialmente por o en favor de la mujer y de la familia en general. Y en el tema de la invariabilidad, aparte, digamos, de otra tasa, ¿verdad? Yo creo que no es una tan buena medida respecto de los inversionistas nacionales, porque va a crear, digamos, va a complejizar sobremanera el sistema. Y cada una de estas medidas, hay que decirlo, tienen un alto costo en disminución de recaudación, pero también un alto costo en la gestión y administración del sistema. Se agregan nuevos sistemas tributarios, se agrega un sinnúmero de declaraciones juradas, que ya no son pocas, y se agregan, digamos, una complejidad al sistema que tiene también un alto costo fiscal. Eso por ahora, gracias. Yo solamente Muchas quiero gracias. complementar, perdón, solamente quiero complementar un punto que acaba de mencionar Sergio. No mencioné el que las rentas que se pagaran no iban a quedar afecto a impuesto único a segunda categoría como un beneficio o algo así, sino que solamente para hacer el contrapunto de que es netamente un crédito que busca incentivar, que genera un efecto, es una discusión económica súper válida, pero me refiero a que no tiene una medida compensatoria en donde lo que se va a contratar es gente que también va a pagar impuesto a la renta, eso me refería. Muchas gracias, profesora Pilar. Le aprovecho de hacer una pregunta que dejaron en el chat por usted. No sé si la puede leer o desea que se la lea yo. Si me puedo ayudar con la lectura, ideal. Perfecto. La pregunta es de Alejandra Uñate. Dice, respecto al crédito tributario por pago de remuneraciones, en el caso de sociedades que actualmente presentan una pérdida tributaria no reversible en el corto plazo, razón por la cual no están obligadas a efectuar pagos provisionales mensuales, PPM, pero sí generan débitos fiscales, presento la siguiente inquietud. En el evento que dicho crédito exceda los débitos fiscales generados, este saldo de crédito puede acumularse sin un límite temporal anual. Como está estructurado el proyecto, diría que sí, porque en el fondo lo que se señala es este orden como de comillas prelación, donde primero es PPM, débito fiscal, impuesto de primera categoría, y luego se sigue acumulando y la norma dice que se va a utilizar bajo la misma lógica. Entonces, yo diría que allí, si la empresa tiene pérdida y se proyecta que la pérdida dure muchos años, el mecanismo de utilización va a ser contra débitos fiscales, obviamente si es que la empresa está afecta al impuesto, es contribuyente del IVA y genera operaciones afectadas. Profesora, muchas gracias por su apreciación. Tengo aquí una pregunta para el profesor Mario Silva y luego voy a pasar con Alfredo Ugarte, que ya veo que tiene su mano levantada. No sé si la puede leer o desea que lo ayude con la lectura, profesor. No, yo la leí Ujú. y pensaba responderla. Bueno, yo creo que tal vez me entendieron mal o esta persona me entendió mal. Justamente yo creo que el tema de la integración o desintegración tiene poco que ver con el tema de los impuestos personales y con el aporte de los impuestos personales y con esta baja que tenemos de recaudación por impuestos personales, digamos, a nivel OCDE. Creo que el tema de la integración y desintegración no tiene que ver con eso, justamente. Yo creo que el tema aquí pasa por un tema de desarrollo y por un tema de aumento de remuneraciones y aumento de la productividad, digamos, de nosotros, de nuestra población como chilenos, como país, ¿ya? Porque eso va a hacer que se recaude más.
yo creo, y justamente por eso el tema de, quería apartar el tema integración o desintegración, si era 44 como 45 o 40 del tema de aporte. Yo creo que eso no va a mover mucho la aguja en cuanto a la mayor recaudación de impuestos personales. Creo que esa aguja se mueve con más desarrollo, con más crecimiento y con que aumentemos nuestra productividad. ¿Ya? Así que concuerdo con la persona que anunció la pregunta, porque efectivamente no tiene que ver una cosa con la otra, en mi opinión. Perfecto, profesor. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros expositores desea complementar esta respuesta. Si no, le doy el pase al profesor Alfredo Ugarte para que pueda hacer su consulta. Está muteado, profesor. Yo lo ayudo. Ahí sí, Ahora sí. ya. Yo, ¿cómo que se llama? Más que pregunta, quisiera hacer algunas observaciones que me parecen importantes y sobre todo que estamos en una mesa de debate y para que sea debate hay que debatir, ¿ya? Yo comparto, ¿cómo es que se llama? La exposición del profesor Alburquerque y lo que señaló Rodrigo Rojas. Y hay muchas cosas que podría discutir, pero en honor al tiempo quiero ir a dos puntos que me importan, haciendo una prevención. Cuando nosotros invocamos las normas OECD, los estándares OECD o los estándares Unión Europea, yo creo que uno tiene que tener la rigurosidad, digamos, de tomarlo en lo bueno y en lo malo, ¿ya? Yo creo que se ha hecho un vicio de que se invocan solamente en lo que nos conviene cuando queremos sostener algo, pero no en lo malo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la OECD hace mucho tiempo, ¿ya? Que está contraria a los mecanismos de inmediabilidad tributaria y solamente privilegia ya los incentivos que sean de carácter bilateral entre Estado e inversionistas, pero no esta amplitud de invariabilidad tributaria que ya viene en retroceso hace mucho tiempo. Primera cosa. Segunda cosa, ¿ya? El decreto ley 600, tan recurrido, tenía una particularidad que es doble. Una, era solo para el inversionista extranjero. Y dos, ese decreto fue dictado en virtud de facultades constitucionales que establecía el decreto ley 128 y el decreto ley 540 de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, tiene rango constitucional. Y si ustedes leen el decreto ley 600, lo primero que invoca son las facultades constitucionales del 128 y 543, si mi memoria no me falla. Por lo tanto, ahí hay un serio problema de constitucionalidad en la forma que lo están presentando. Tercero, ¿ya? Incluir a inversionistas chilenos tiene un significado ideológico político en mi concepto y que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no estamos ajenos a que en los últimos años, en los últimos 4 gobiernos, han habido 6 o 7 reformas tributarias, ¿ya? Entonces, como no había tenido la iniciativa o la voluntad de ir a un gran acuerdo político, tributario, para fijar las reglas del juego en los próximos 30 años, y en eso incorporar toda la modernidad tributaria, pues seguimos con un sistema creado en el año 1974-75, ¿ya? Aquí lo que se persigue es crear un subsistema económico a base de contratos ley, ¿ya? Sujeto a la invariabilidad tributaria, porque con el monto de 50 millones y los contratos individuales vamos a tener una cantidad de contratos ley de principales empresas o grupos económicos que van a tener invariabilidad por 25 años, creando un verdadero subsistema económico en que no les va a tocar ninguna reforma tributaria porque van a tener invariabilidad. Eso es lo que está detrás de esta modificación. Y eso es lo que no se ha querido debatir ni conversar. Hay un problema serio de constitucionalidad y un problema serio de lo que hay detrás de ese fondo. Y eso no se puede aceptar porque atenta con principios constitucionales de igualdad y reciprocidad y repartición de carga y etcétera, cuando uno crea un subsistema económico que va a beneficiar solo a un grupo de empresas económicas que tiene decretos leyes con personal y gente y empresas chilenas
que en el territorio de Chile van a tener una discriminación de trato. Y eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que debatir, y eso es lo que se tiene que conversar en el Congreso, tanto en la Cámara como venga en el Senado, porque eso en Chile no puede darse. Lo último, muy corto, respecto de las cifras de la integración, no integración o rebaja de impuesto de primera categoría o una categoría, yo creo que tenemos que tener varios elementos para estudiar este tema, ¿ya? Y en eso, ¿ya? No nos podemos olvidar, ya que se dan tantas cifras, ¿ya? Que las cifras de ilusión y evasión en la Unión Europea y en los grandes países de la OECD no es la que tenemos nosotros. Nosotros, dependiendo de la metodología, cuentas nacionales o no, tenemos entre algunos el 35% de evasión en renta, elusión y evasión en renta, y un último informe de impuesto interno encargado a Michel Jorrat y compañía dice el 49%. ¿Ya? Pensemos que es lo más bajo, el 35%. En los países más importantes de la Unión Europea, Finlandia, etcétera, Dinamarca, estamos entre el 2 y el 3%, y nosotros estamos sobre el 30%, haciendo la salvedad que nuestra recaudación tributaria en IVA es más importante que en renta. Entonces, cuando tenemos esos índices y tenemos esas cifras, nos tendríamos que pensar, oiga, ¿qué es lo que está pasando con renta? Entonces, no pensemos en solo rebajar o en solo integrar o no integrar, además que los sistemas integrados están totalmente superados en los países de la OCDE. Vamos a construir un sistema por los próximos 30 años, pero no sigamos en esto. Eso nomás. Muchas gracias, profesor. No sé si alguno de los profesores asistentes desea contestar esta pregunta o complementarla. Eh, Profesor Mario Silva, lo escucho. yo me gustaría dos o tres cosas respecto a lo que acaba de decir Alfredo. Eh, Estoy de acuerdo con Alfredo en que cuando tenemos temas de la OCDE, tenemos que tomarlo en lo bueno y en lo malo. ¿Ya? Eso es un gran principio, porque muchas veces cuando uno quiere llevar agua a su molino, digamos, solamente considera lo bueno y las cosas que no convienen. Y en ese sentido es cierto lo que dice respecto de que en la OCDE em, prácticamente ningún país de la OCDE tiene temas de invariabilidad tributaria. ¿Ya? Y lo que se utiliza más en la OCDE, como él dijo, es los tratos entre inversionistas y el Estado para favorecer ciertas cosas. Eh, Dicho eso, yo creo que justamente algo que él dijo es lo que nos lleva, por lo menos en mi caso, a estar de acuerdo con el sistema de invariabilidad. Y es que en los últimos 4 gobiernos han habido 6 o 7 reformas tributarias, lo cual implica que estamos espantando la inversión, estamos cambiando los sistemas a cada rato. El sistema que tenemos hoy, sin esta ley, ya es tremendamente complejo, ¿ya? En que tenemos una cantidad de nombres para nuestros registros empresariales gigantescos, ¿ya? Que cuando nos escuchan hablar, a mí por lo menos me pasa aquí en la oficina donde hay abogados de otra área, nos escuchan hablar entre tributaristas, digamos, piensan que estamos hablando en otro idioma. Realmente es una cosa increíble. Entonces, yo creo que si bien es cierto y coincido y estoy de acuerdo con lo que dice respecto a la OCDE, pero sí creo que estamos en una situación en que tenemos que hacer un cambio de timón, ¿ya? Eh, y por lo tanto estoy de acuerdo con el tema de la invariabilidad. Si corresponde a los chilenos o no corresponde a los chilenos, siempre hubo en el decreto de ley 600 una discriminación en relación a que los extranjeros solamente tenían decreto ley 600 y no los chilenos. Pero yo creo que ese tema puede solucionarse con lo que hablábamos antes con Sergio, en el sentido de que si quieren ir los chilenos, claro, pueden tener esa garantía, pero con una tasa mayor. Si la tasa final es del impuesto de categoría y sumado a los retiros y a los dividendos, hoy en día en Chile es de 44,45 o de 40 si es que se aprueban ciertas cosas, ok, pongámosle 4 o 5 puntos de castigo, no de castigo, sino que de precio por la mirabilidad. Yo creo que con eso, entre comillas, se soluciona en parte el tema. Em, para que accedan los extranjeros y los chilenos con esta mayor carga, digamos, tributaria. En cuanto al tema de la elusión y la evasión,
ahí hay un factor que Alfredo no considera y que yo creo que es tremendamente importante. Y es que en los países de la OCDE, como los que él mencionaba, que tienen muy baja evasión y elusión, la economía informal es mínima. Sin embargo, en Chile tenemos economía informal de, según algunos cálculos, 27, 28%. O sea, estamos hablando de que casi un tercio de nuestra economía se mueve en el ámbito informal. Por lo tanto, por lo tanto, el llegar a conclusiones y a comparar situaciones de esos países cuando prácticamente la informalidad en esos países es casi inexistente, con nosotros creo que no corresponde. Entonces, para hacer un análisis acabado tenemos que ir al tema de la informalidad, ¿ya? Y creo, digamos, que el tema de la informalidad sí es multifocal, no es solo un problema tributario. Tiene un montón de otras cosas que tenemos que hacer para terminar con esa informalidad. El tributario, sin lugar a dudas, es importante, pero también tenemos un montón de otras medidas, digamos, que tomar para el tema de la informalidad y para reducirla. Si reducimos esa informalidad, sin lugar a dudas, nuestra recaudación va a aumentar. No sé en cuánto, no soy economista, pero la lógica me dice que si reducimos la informalidad, nuestra recaudación debiera aumentar. Eso. Muchas gracias, profesor Silva. El profesor Sergio Albuquerque, que desea acompañar alguna opinión, una pregunta. Lo veo con la mano levantada. Y una pregunta para Mario Silva, si en definitiva considera que en definitiva el problema de la informalidad a la cual acaba de hacer referencia se resuelve con este crédito a las remuneraciones. ¿En qué medida? Y lo otro que quería señalar y recordar es que el decreto ley 600, y yo creo que este es buena parte del problema porque podemos incluso ponernos de acuerdo, digamos, en la necesidad de un estatuto de invariabilidad. Pero el plazo, el tema del plazo que plantea esta propuesta no es menor, son 25 años, es un cuarto de siglo, siendo que, por ejemplo, el propio decreto ley 600 establecía un plazo de 10 años que podía, bajo determinadas circunstancias, extenderse hasta 20 años y tal vez, no sé, como fórmula intermedia, ¿por qué no plantear o plantearse o discutir, digamos, un plazo de 10 años y mientras tanto discutir un acuerdo político tributario para que se implemente a partir del 10.º año? Creo que esa es una medida que de alguna manera pudiese conciliar, digamos, los distintos intereses que están aquí contrapuestos, pero 25 años es una medida absolutamente desproporcionada por donde se la mire, desde mi punto de vista. Perfecto, profesor, muchas gracias. Antes de pasar a Mario Silva, me gustaría saber si la profesora Pilar González tiene alguna intervención. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala el profesor Mario Silva. Creo que por las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy día y producto de tanta reforma, o sea, todo lo que cuando se viene una nueva campaña presidencial, lo que sabemos es que todos van a tener un programa de modificaciones tributarias. Eso siempre, siempre ha pasado o ha pasado desde los últimos 3 o 4 elecciones de manera súper fuerte. Entonces yo creo que es medio difícil de justificar o de atraer a un inversionista si básicamente sabe o tiene asegurado que en 4 años, cuando salga un nuevo presidente, y dependiendo em, de la ideología política que tenga ese presidente electo, va a haber cambios relevantes en materia tributaria. Entonces yo creo que la invariabilidad es necesaria. Estoy de acuerdo con las mejoras que se puedan hacer. Como señala el profesor Albuquerque, tal vez 25 años es un plazo muy largo, pero yo creo que sin eso es muy difícil atraer inversionistas que realicen inversiones realmente relevantes en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, a mi modo de ver, está justificada. De otra forma, es muy difícil ver un escenario distinto o reactivar inversiones realmente grandes en Chile. Muchas Eh, gracias, profesora Pilar. Profesor Mario Silva, si gusta, le doy el pase y luego sí, hacemos el cierre. sí, yo creo, Sergio, no soy economista y no sé si este crédito, digamos, que se está proponiendo
la verdad es que no lo he estudiado en tanta profundidad, por eso si no te fijas, yo no lo traté. eh, digamos, creo que los efectos económicos no los tengo claros. He escuchado opiniones en un sentido y en otro, ¿ya? Lo que sí creo, y creo que lo dije en algún minuto cuando estábamos conversando respecto a las observaciones de Alfredo, creo lo que sí es que el tema de la economía sumergida o informal, creo que es un tema multifocal. Creo que no es solamente un tema tributario, creo que lleva un montón de otras cosas, digamos, que van relacionadas y que por lo tanto, digamos, en principio creo que este crédito no soluciona el problema en sí, ¿ya? Hay un economista de apellido Lagos que ha escrito sobre el tema del IVA negativo, que también tiene un tema de solución al tema informalidad, ¿ya? Que puede ser interesante. No es el minuto de hablar de eso aquí ahora, pero creo que hay distintas miradas, ¿ya? No creo que lo solucione. Ahora, lo que sí, y yendo a la pregunta y a la que acaba de decir Pilar, creo que 25 años también es un plazo que puede ser, que puede ser conversable, digamos. No creo que esté escrito en piedra, ni mucho menos. De hecho, el decreto de ley 600 era 10, 15 y empleable por otros 10, ya bajo ciertas circunstancias. Ahora, los grandes proyectos mineros o los grandes proyectos de energía son de muy largo plazo, ¿ya? La inversión, digamos, en energía y en grandes proyectos energéticos es de muy, muy largo plazo, así como los proyectos mineros. Por lo tanto, digamos, creo que poder reducirlo en algo, sí, y a lo mejor poner un plazo, digamos, distinto y Diferenciar. ampliable puede ser una solución. Ahora, lo que sí, digamos, llamo a que hagamos una bancada tributarista en el Congreso, digamos, para que todas estas ideas que están acá, que son todas muy buenas, realmente puedan discutirse y no tengamos lo que pasó en la Cámara de Diputados y que en algún minuto discutamos las cosas como realmente corresponden, confrontando ideas, llegando a soluciones y no lo que ha pasado últimamente. De verdad, no sé, me sentí un poco triste por lo que pasó. Y espero, digamos, que si esto llega al Senado sea muy distinto y que este debate que estamos llevando a cabo, digamos, se traduzca en cosas relevantes o se produzca algo similar en el ámbito, digamos, político que corresponda. Porque creo que son todas observaciones que pueden ser buenas y discutidas y llegar a acuerdo. Muchas gracias por su intervención, profesor. En honor al tiempo, debo dar cierre al bloque de preguntas, por tanto le pido mil disculpas a las personas del chat. Agradecemos nuevamente al profesor Mario Silva, a la profesora Pilar González, al profesor Sergio Luquenque por sus valiosas intervenciones, así como a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta segunda sesión de debates tributarios. Los invitamos a seguir las próximas actividades de extensión organizadas por el Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, entre ellas la tercera sesión del ciclo de debates tributarios que se realizará el próximo 28 de mayo y abordará el tema el impuesto territorial en la ley de la Constitución. Asimismo, los invitamos a conocer más sobre el nuevo programa impulsado por el Departamento de Derecho Económico, el Diplomado en Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y su tributación. Con esto damos por finalizada la actividad. Espero que todos tengan muy buenos días y los invito a seguirnos en redes sociales y LinkedIn. Muchas gracias.